Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en el ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Esta mañana nos acompaña como expositor Douglas Fara, quien tendrá a su cargo el tema la remilitarización en Centroamérica. Douglas es fundador y presidente de IB Consultants y asesor del Consorcio Internacional contra Economías Ilícitas. Es investigador especializado en trabajo de campo y en análisis de crimen transnacional en América Latina. Desde 1985 hasta 2005 trabajó como corresponsal del diario The Washington Post, cubriendo las guerras en Centroamérica, el narcotráfico en la región andina y las guerras de diamantes en África Occidental. Ha ganado varios premios por sus investigaciones, incluyendo el premio María Moores Cabot por la excelencia en la cobertura de Latinoamérica. Es autor de 2 libros y de decenas de trabajos académicos sobre crimen transnacional, estructuras criminales y conflictos armados. En 2023 coordinó la elaboración del informe La remilitarización en Centroamérica, un análisis comparativo y regional. Douglas, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a los ciclos CAP. Gracias por tu disponibilidad para ser el expositor de esta sesión de trabajo. Te escuchamos. Como dice María Los, yo pasé 10 años cubriendo las guerras en Centroamérica, entonces viví muy de cerca los procesos tanto de guerra como de paz. También trabajé varios años viviendo en Colombia, cubriendo Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Y después pasé a África y después regresé a la región y ya dejé el periodismo en el 2005 para buscar otros caminos. Pero durante todos esos años de estar en la región, tuve el gran privilegio de conocer y trabajar muy de cerca con grandes periodistas latinoamericanos y reconozco que la labor de ustedes ha sido más difícil últimamente. Yo cubriendo las guerras y después las guerras del narcotráfico en Colombia de Pablo Escobar y Cali eran pues épocas muy duras. Pero yo creo que ahora están en Centroamérica regresando a los días más oscuros de lo que hemos visto en muchos años, ¿no? Entonces, propusimos un estudio sobre la remilitarización con el Rockefeller Brothers Fund, porque me pareció, y hablando con otros amigos que hemos estado en la región tanto tiempo, que uno de los grandes temas que no se habla ni en cuanto a política de Estados Unidos, ni políticas internas, ni en cuanto a la crisis de migración y todos los fenómenos que están ocurriendo hoy en día en Centroamérica, pocos hablan del factor de la remilitarización como eje y factor pujante en términos de migración, de corrupción, de todos los problemas de autoritarismo, de extender el poder militar a esferas donde donde se había quitado hace unas décadas, y ese renacimiento de esta, digamos, ideología, ese comportamiento tan autoritario, tan antidemocrático, tan profundamente antiprensa, antimedios y antitransparencia que estamos viviendo, yo creo que mucho se debe al fenómeno de la remilitarización. Entonces, lo que propusimos y lo que aceptaron es estudiar los 3 casos, y todos los estudios en inglés y español están en el website completos y son muy buenos. Tuvimos el privilegio de trabajar con los mejores académicos, a mi criterio, en estos temas de América Central. Entonces, hicimos estudios aparte de Honduras, Guatemala, El Salvador, y a la par pusimos a Nicaragua con la razón de que los países del Triángulo Norte habían vivido, digamos, bajo una influencia de Estados Unidos durante muchas décadas, y en Nicaragua se vivió la experiencia de la alianza con la Unión Soviética en los cubanos. Entonces, lo que es obvio es que en ambos modelos regresamos a lo mismo, la remilitarización total y el retiro de los procesos democráticos que tanto se había luchado en años anteriores. Entonces, no sé si la mayoría de ustedes a lo mejor son muy jóvenes para haber vivido los procesos de paz que nacieron después de las guerras que vivió la región. O sea, yo cubrí mucho más de cerca la guerra en El Salvador que
que en otras partes, pero también viví lo de Nicaragua, pasé mucho tiempo en Honduras con los Contra y cubriendo el ciclo de violencia y de guerra interna en Guatemala, ¿no? Que terminó un poco después con otros factores, otras dimensiones, pero a finales de la década de los 90 teníamos ya en camino en los tres países, en los cuatro países, procesos de democratización, ¿no? Yo creo que si uno ve la historia, ustedes obviamente lo conocen de América Latina, desde la independencia casi hasta este periodo de los 90 se vivió bajo o dictaduras militares o dictaduras donde los militares eran el poder real y tenían tal vez una cara civil, pero los militares jugaban no solamente un papel fundamental en cuanto al poder político, sino poder económico de mantener una alianza estratégica en todos los países con los elementos, los sectores más poderosos económicamente para proteger sus intereses y a través de esos acuerdos lograr una alianza que dejara que la corrupción, digamos, enorme de todos los estados para mantener esa alianza que bajo fuego en los años 70, 80, 90 dio lugar a las guerras civiles que causaron tanto muerte, tanto sufrimiento, ¿no? en la región. Entonces, si uno vivió esos momentos de guerra, de desesperación, de desaparecidos, de encarcelamiento sin tener que justificar nada, de los escuadrones de la muerte, de las dictaduras tipo lo que manejó Daniel Ortega con el apoyo cubano y de Alemania Oriental en esos periodos, uno podía ver la frustración y el anhelo del pueblo de conquistar algún proceso de paz que llevara a otro modelo de gobierno. Y yo creo que eso fue en el año 90, 92, 90, hasta 96 en Guatemala. Daniel Ortega pierde las elecciones en el año 90 en Nicaragua y para sorpresa de muchos, él acepta su derrota, una cosa que jamás se va a volver a repetir. O sea, una de las grandes lecciones de ese momento para Ortega y todo el mundo autoritario en la región en este momento es que nunca pueden reconocer la derrota militar electoral. Un poco estamos viviendo este proceso en Estados Unidos también, donde esta vez no lograron frenar la transmisión de poder por vía pacífica, pero en lo que viene va a ser mucho más difícil garantizar que el que gane las elecciones tome poder después. Pero en ese ambiente de tanta violencia, de tanta muerte, de décadas de represión masiva, llegó un momento de esperanza que era una alegría para casi todos los sectores, desde la extrema derecha y los sectores más importantes económicamente, hasta los militares, hasta los insurgentes, hasta los grupos más aliados con la guerrilla, celebraron este momento porque llegaron a un acuerdo que debería haber reordenado fundamentalmente las sociedades. Y el reordenamiento principal fue la reducción dramática de las fuerzas militares. O sea, el eje de todas las negociaciones en todos los procesos fue quitar los militares del poder político, del poder económico, regresarlos a sus cuarteles y limitar sus acciones a combatir amenazas que vienen desde afuera, exteriores, ¿no? Y eso fue posible en parte por el fin de la Guerra Fría, porque ya Estados Unidos, en vez de tener que buscar aliados anticomunistas, dio un giro para comenzar a apoyar realmente fuerzas más democráticas, la ampliación del espacio político, y la Unión Soviética dejó de existir, Cuba cayó y tampoco no tenían esa necesidad de buscar aliados entre los más represivos, ¿no? O sea, esa guerra había cambiado todo y a lo largo de la Guerra Fría que se vivió no solamente en América Latina, sino en África, en muchas otras partes, era el concepto estratégico que había diseñado Estados Unidos y que habían estudiado todos sus aliados y que la Unión Soviética tenía algo parecido, que era del enemigo interno.
El enemigo interno era la guerrilla, era el comunismo, eran las reformas, cualquier cosa que estorbara el status quo era ya clasificado como parte del enemigo interno, que era el enemigo principal en todos los casos. O sea, durante todas estas guerras en Centroamérica, en ninguno un país estaba en guerra contra otro país, ¿no? O sea, Honduras no estaba en guerra con Guatemala, El Salvador no estaba con Guatemala ni Honduras. Eran guerras internas y el enemigo principal era el enemigo interno, que para Estados Unidos eran los comunistas. Y cualquier cosa para combatir ese enemigo era justificable. Entonces, por eso el apoyo a los regímenes más autoritarios, los escuadrones de la muerte y toda esa cosa que pasó en aquellos momentos. Entonces, el cambio fundamental que trajo que trajeron los procesos de paz era abrir espacio que habían copado los militares durante siglos y comenzar a abrir puertas para otros grupos que nunca habían tenido acceso al poder. Y eso iba a ser, debería haber sido, digamos, la gran conquista permanente de estos procesos. Y en vez de tener los militares en la calle, como se había visto durante tantos años, la idea en todos los procesos era crear nuevas instituciones, principalmente la policía, con una reforma profunda a los procesos, sector de justicia, del sector judicial, y garantizar los derechos y profundamente importante eliminar el concepto de enemigo interno, ¿no? Ya en estas circunstancias, cualquier ciudadano podía opinar, tener lo que hacía menos la insurrección armada, pero no cabía el concepto estratégico del enemigo interno y supuestamente iba a desaparecer los militares tanto del proceso de inteligencia, de control interno y la justificación para eso de tener que usar esas fuerzas es lo que justificaba su estadía en sectores muy importantes de la economía, la política, etc. Entonces, fue diseñado para romper ese ciclo y crear, bajo el concepto de control civil sobre los militares, un nuevo mecanismo de seguridad interna que iba a ser la policía, ¿no? O sea, en El Salvador, que es el proceso que yo viví más de cerca, la idea, el plan era tener una tercera parte de la nueva policía que venía del Frente Farabundo Martí, una tercera parte que venía de los sectores de seguridad antiguos, pero ya supuestamente depurados, y una tercera parte de gente completamente nueva con bachillerato que iban a poder tener sueldo decente y mezclarse con los dos otros grupos que habían estado interna en la guerra, pero ya todos depurados en un proceso de entrenamiento de un concepto nuevo, muy profundamente distinto a lo que se había vivido hasta ese momento en la región. Entonces, eso trajo momentos de esperanza. Si ustedes se acuerdan, especialmente mi experiencia en El Salvador, un poco en Nicaragua también, es que la policía al principio fueron muy respetados, se comportaron de una manera muy buena, reaccionaron, tenían cierto entrenamiento, pero lo que no se tomó en cuenta en ese proceso era que las estructuras antiguas, tanto de la extrema izquierda como en El Salvador, el grupo del Partido Comunista de José Luis Merino, y de la ultraderecha que habían financiado las guerras, no habían desarticulado sus estructuras. Entonces, ¿qué pasó en estos grupos, en estos casos específicos? En El Salvador, los que entraron a la policía de parte de los servicios de seguridad antiguos del Estado, comenzaron a chupar y a pasar toda la inteligencia a sus ex jefes de la extrema derecha, y los del frente hicieron lo mismo, ¿no? O sea, habían fugas de información masivas y los que no tenían información eran los nuevos, mejores entrenados, los jóvenes que habían llegado para participar en una nueva institución, pero ese sector fue
nunca fue alimentado realmente con la inteligencia y con la información que necesitaban, porque casi desde un principio se crearon mecanismos de fuga de información e inteligencia que permitió a los grupos más radicales mantener sus estructuras criminales. O sea, en El Salvador, el sector del Partido Comunista de José Luis Menino se metió en una ola de secuestros que hizo mucho daño en El Salvador, obviamente, pero desde México a Brasil. La extrema derecha mantenía sus estructuras de asesinato, de intimidación, de extorsión, para no ceder su base económica a las nuevas estructuras que los acuerdos iban a tratar de imponer. Y había mucha discusión en ese momento si era necesario, digamos, castigar, tener juicios públicos para los militares y los líderes de las insurgencias por violaciones a derechos humanos y una contabilidad pública de lo que había hecho, y meter gente a la cárcel y hacer una cosa de Nuremberg, de procesos de juicio, o si eso iba a causar tanto daño a la sociedad y iba a romper el proceso de paz de tal manera que era simplemente mejor tener comisiones de la verdad, de apuración del liderazgo y dejarlo así. Y así es lo que así pasó, ¿no? Tanto El Salvador como Guatemala y Nicaragua tuvieron sus comisiones de la verdad que documentaron los abusos, muchas cosas, pero nunca enjuiciaron a personas por haber cometido esos errores. Y viendo ahora, desde ahora hacia atrás, uno puede decir que tal vez fue un error en ese momento, parecía necesario para que sobrevivieran los procesos de paz. ¿Y qué comienza a pasar casi de inmediato? O sea, hay cambios transformacionales en los años 90 que nadie esperaba. El primero era la decisión de la administración Clinton en los años 90 de comenzar a deportar masivamente a los jóvenes encarcelados en Estados Unidos que habían pasado ya su sentencia en las cárceles, criminales ya convictos, pero ya pasando a la libertad, y deportarlos masivamente hacia sus países de origen, porque ya la idea de asilo político, de que algo les iba a pasar regresando a sus países de origen, ya no tenía validez. Entonces, para la administración no tenía validez. El gran problema es que en esos años, cuando comenzaron las deportaciones masivas de lo que eran en ese momento gente desconocida, pero donde ya había nacido la Mara Salvatrucha MS-13 en las cárceles de California, de Los Ángeles, no eran conocidos, pero comenzaron a deportar no uno, dos o tres o cuatro, sino centenares de criminales de jóvenes ya criminales a sus países de origen. Y nunca avisaron los países del Triángulo Norte que estaba en marcha ese proceso, ¿no? O sea, no había ninguna preparación de qué hacer con esos jóvenes mareros regresando a sus países de origen, cómo manejar la situación, y eso dentro de poco da luz al fenómeno de las maras en las calles de los tres países del Triángulo Norte. Entonces, eso fue uno de los factores, y eran muchas veces los que ya conocen y han trabajado con las maras, saben que la primera generación que regresó era una generación, muchos nunca habían vivido en sus países de origen, digamos, o sea, algunos ni hablaban español. Entonces, cuando uno trae un avión con 80 muchachos y los tira en el aeropuerto y dice, bueno, aquí están, adiós, ¿qué van a hacer esos muchachos? Se van a aglutinar alrededor de lo que ellos conocen, que era la estructura de las maras, para la autoprotección en grupo, en un país, un territorio totalmente nuevo donde no conocían a nadie, muchos no tenían familias, etc. Entonces ahí nace la semilla de lo que vemos tantos años después en lo que pasa con las maras. Y a la par, no hubo la presión ni interna ni internacional para que el sistema político cambiara fundamentalmente. O sea, lo que vimos en esos países es que los partidos tradicionales
seguían en el poder, en el caso de El Salvador, Arena. Y a la par había otros voces en el sistema político, sin duda, de los reformistas, los que nacieron del Frente Farabundo Martí, otros grupos. En Nicaragua fue un poco distinto porque los sandinistas, el oficialismo perdió, pero en Nicaragua, ¿quién se quedó a cargo de las Fuerzas Armadas y la inteligencia? El Frente Sandinista. Como les dije, lo que había aprendido en esa situación de Daniel, porque le presionaron mucho que aceptara la victoria de la Violeta Chamorro, es que él jamás iba a cometer el mismo error y era una lección para todos los otros países de los que iban a perder del modelo autoritario, que no podían aceptar semejante cambio. Entonces, el regreso de Ortega Murillo en el 2007 trae no solo el regreso del autoritarismo del modelo, sino de los mecanismos que ellos ya habían manejado como estando en el poder y cómo reformar y hacerlos mejores hacia el futuro, lo que estamos viendo ahora en Nicaragua con la impunidad total y la creación de una dictadura familiar casi perfecta en Nicaragua. En todos los países, con la primera llegada de las maras, menos Nicaragua, que no tuvo ese fenómeno, pero lo que pasa cuando hay estorbos sociales, que es normal en un proceso posguerra, inmediatamente quiso Arena en El Salvador llamar a los militares a la calle otra vez. Ahora, bajo la idea de un régimen de excepción que solo podía durar 30 días, 90 días, pero poco a poco, a la medida que iba avanzando el tiempo, se volvió más y más permanente en los 3 países del Triángulo Norte, ¿no? Y a la par de eso, comenzaron estos grupos en cuestiones legislativas de legalizar los pasos que estaban tomando con la reexpansión de los militares. No era una cosa así de facto que lo hicieron sin pensar, sino esta vez, debido a las elecciones aprendidas anteriormente, era de no cometer el error de no legalizar lo que hacían para que fuera mucho más difícil derrotar y retornar a un pasado, digamos, reformista. Y vemos, especialmente con las maras, en otras circunstancias, el regreso del concepto del enemigo interno. Y comenzamos a ver la migración masiva de gente, principalmente jóvenes, pero de miles y miles de personas saliendo de la región hacia Estados Unidos, buscando una nueva vida económica, escapándose de la violencia de las maras, de los otros factores. Entonces vemos este fenómeno del regreso de muchos factores que están desestabilizando la región y que hoy en día estamos viviendo las consecuencias. Uno de los factores de las características fundamentales es la criminalización del periodismo y quitar todos los recursos de transparencia que se había abierto en el espacio posguerra. En El Salvador, por lo menos, habían instalado un sistema de acceso a información importante, ¿no? O sea, uno podía ver los dueños de las empresas, las declaraciones de bienes de los funcionarios, cuánto habían ganado, cuánto habían gastado. Se podía requerir información de diferentes instituciones gubernamentales. Y eso que hizo, abrió un mundo de periodismo investigativo que llevó, como ustedes saben, a lo mejor participaron algunos de ellos, al encarcelamiento hasta de presidentes, ¿no? Teníamos a Saca en El Salvador, teníamos a Otto Molina Pérez en Guatemala, que era con CICIG y otras cosas, pero vimos la transformación del periodismo investigativo con nuevas herramientas y con acceso por primera vez
en la vida del periodismo de la región, acceso a información que uno podía decir, ajá, bueno, Douglas entró con $1,000, salió con 1,000,000. ¿Cómo es posible si gana $2,000 al mes? ¿De dónde viene su riqueza? Y comenzar a decir, esta empresa de Douglas que tiene 3 centavos, consigue un contrato de 300 millones, ¿quién apadrinó eso dentro del Estado, etcétera? Una serie de eso, y era un cambio sísmico para los que ostentaban el poder durante tantas décadas. No estaban acostumbrados a ser monitoreados, denunciados y con pruebas en mano de lo que estaban haciendo. Entonces tenemos obviamente los periodistas encarcelados en Guatemala, como Chamorro de Nicaragua ya en el exilio, como los del Faro que revelaron lo de las negociaciones con las maras, también la mayoría en el exilio, los abusos constantes físicamente en Guatemala de los periodistas, porque eso es lo que causa temor, ¿no? O sea, el hecho de que gente pueda entrar, ver evidencias y tomar la denuncia pública y convertirlo después con participación ciudadana en juicios contra los que están en ese momento en la corrupción, especialmente también de derechos humanos, etcétera, es un factor fatal para los autoritarios y fundamental para las democracias. Entonces hay un esfuerzo coordinado de comenzó en El Salvador, un poco en la época de Sánchez Serén, pero se consolidó totalmente con Bukele, y ahora lo que está haciendo Xiomara Castro y Zelaya en Honduras, lo que está tratando de combatir Bernardo Arévalo en Guatemala con muchas dificultades, y lo que ha hecho Ortega es quitar todo acceso a toda información pública, porque ustedes que están en El Salvador saben, o sea, casi toda información, por mínimo que sea sensible, está reservado por 7 años. Simplemente no hay acceso, y publicar esa información que por 2 décadas era accesible y era legal publicar, ahora es ilegal. O sea, da una herramienta legal para censurar, castigar, encarcelar a los periodistas. Entonces, eso es un factor fundamental en lo que estamos viendo en este proceso de la remilitarización, porque ¿quiénes son las fuerzas de choque en casi todas estas instancias? Son los militares que salen a apoyar. Y los estados necesitan más y más de los militares porque pierdan menos y menos legitimidad ante el pueblo mismo. Y en parte de este proceso es que para garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas, para garantizar la manera de quedarse en el poder, ¿qué es lo que piden los militares? Más presupuesto. En este momento, y ahí uno puede ver cómo ha subido los presupuestos militares del 2006 a 2022, en un momento cuando no hay ninguna guerra externa. O sea, los militares no están combatiendo para la seguridad nacional desde una fuerza extranjera. Y la sistemática expansión de tareas militares de seguridad interna. Para llevar a cabo esas operaciones, ellos dicen, bueno, necesitamos más presupuesto, entonces no podemos mantener gente en la calle si no nos da más dinero. Entonces estaba finalizando del periodismo y ahora de los presupuestos, que estamos en a pesar de COVID y todo, estamos en un proceso de aumento muy acelerado de gastos militares. Y están tomando otra vez los militares los cargos que tenían o los fiscales o la policía, ¿no? Estamos viendo una transferencia muy importante de recursos de policía a los militares, como describimos con números y cifras en el informe. Parte del problema que tenemos en este momento, a pesar de que es una administración demócrata de Biden que supuestamente no es tan pro-militar, es que
hay una tolerancia muy alta de parte de Estados Unidos para lo que ellos llaman las relaciones militar a militar, ¿no? O sea, para Estados Unidos, dentro de la cultura, eso es parte, digamos, casi sagrada. Si uno es general en Estados Unidos y se topa con un general de otro país, automáticamente se asume que son buena gente. Son los mismos, de las mismas instituciones. Entonces hay una confianza casi de entrada con esos fenómenos por la cultura que existe. Y Estados Unidos ha financiado muchos de sus proyectos en América Central, en Triángulo Norte, bajo el rubro de combatir el narcotráfico. Entonces, ¿quién tiene ahora los recursos en Estados Unidos? Es el Pentágono. Si alguien quiere hacer algo para combatir el narcotráfico, tiene que dar ayuda del Pentágono, principalmente porque las entidades del Departamento de Estado, etcétera, no tienen ni cerca del mismo presupuesto. Entonces canalizan esos a través de los militares de la región. Es como fluye el dinero. O sea, muy difícil que, excepto en algunos casos, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos, ayuda militar de barcos, de aviones, de entrenamiento, de armamento, etcétera, va de la entidad militar de Estados Unidos, el Pentágono, Comando Sur, a la entidad militar del país receptor. No pueden fácilmente dar mucho dinero o equipo a la policía. Simplemente legalmente en Estados Unidos no es fácil eso. Y regresa el concepto que uno ve más que nada explícitamente en El Salvador con Bukele, del plan de control territorial. Y eso que implica que si uno tiene que controlar el territorio interno, es que hay un enemigo interno que tienes que combatir, y estamos regresando a esa ideología, a esa parte estratégica que diseñó Estados Unidos hace muchos años y ya no es, digamos, viable en la mayoría de casos mundiales, pero se está adoptando en Centroamérica otra vez la idea de el enemigo interno que justifica todo, ¿no? O sea, si hay un enemigo interno, el Estado tiene el derecho de combatir ese enemigo como de lugar. Entonces, ¿qué vemos las consecuencias de la remilitarización y del aumento de presencia de los militares en estos campos? Un incremento enorme de la corrupción, ¿no? O sea, los militares cuando estaban acuartelados en esa década, 15 años que no estaban participando, no se veía ese problema porque simplemente no había muchos recursos para robar. Entonces El Salvador redujo de 64,000 efectivos en la guerra a 20,000, casi de día a noche, ¿no? ¡Boom! Se cortó. Y el Frente Farabundo Martí, que tenía 9,500 combatientes, también se desapareció totalmente como fuerza militar. Algunos se incorporaron a la policía, pero esa gran cosa de tener tanto acceso a los recursos que Estados Unidos aprendió en un momento que era fatal en la ofensiva final en el 89 de El Salvador, se dieron cuenta que habían tanta tropa fantasma que estaban recibiendo sueldos fantasmas de parte de los comandantes que no había casi manera efectiva de enfrentar la ofensiva final del Frente Farabundo Martí porque simplemente no existían los efectivos que deberían existir. Habían perdido la tercera parte de las fuerzas militares eran tropa fantasma. Estamos viendo que los problemas sociales se convierten en problemas de ocupación de territorio que requiere de presencia militar. O sea, estamos definiendo los problemas de pobreza, de violencia, de migración, de falta de educación. Todos esos conceptos ahora se vuelven parte no de un problema social que tendría una solución social, sino un problema de control territorial, donde el Estado tiene que no entrar con escuelas y salud, sanitario, etcétera, etcétera, sino entrar con fuerzas militares para controlar la población. Y eso es realmente devastadora para las sociedades civiles, ¿no?
Los líderes antimilitares se vuelven aliados más fieles de los militares. Es una cosa de las contradicciones más grandes. Bukele, que sale del Frente Farabundo Martí, que su papá era gran financista del Frente, que estaba a favor de los acuerdos de paz, etc., es el que más fuertemente abraza a los militares. Xiomara y Castro y Mel Zelaya en Honduras, muy parecidos, ¿no? Siempre antimilitares, hasta que llegan al poder y necesitan de los militares para mantenerse en el poder, para hacer las barbaridades, para cumplir las órdenes que reciben sin cuestionar, aunque sean ilegales, es terrible. Y Guatemala vivió eso por muchos años, y una de las luchas muy grandes ahora, obviamente, que tiene Arevalo es tratar de revertir ese concepto. Lo que estamos viendo más y más es que, especialmente en Nicaragua y El Salvador, es que la lealtad de la cúpula militar abiertamente es al presidente, no a la Constitución, ni al país, ni a la patria. Entonces saludan siempre, sí, mi presidente, a las órdenes mi presidente, vamos a cumplir mi presidente, y eso destruye el concepto del control civil sobre de las instituciones civiles sobre los militares. Es el presidente y el presidente al general, y nada más, exactamente como estuvo durante tantas décadas, tantos siglos anteriores. Y como hablé antes, están legalizando por la vía legislativa todos los poderes que están otra vez revirtiéndose a los militares para que no sea fácil de quitarlos otra vez. La lógica del autoritarismo que estamos viendo en Venezuela, estamos viendo en Nicaragua, en El Salvador, y más en Honduras, o sea, es un concepto básico para ideologías, la falta de ideología o el autoritarismo ideológicamente agnóstico. Es lo que definió Hugo Chávez en su momento, que el presidente es electo por el pueblo, el presidente representa al pueblo, y la revolución que nace con el presidente. Entonces, cualquier oposición no es dentro del sistema, sino es antirrevolucionario, contrarrevolucionario. Y eso, si uno es contrarrevolucionario, lo que demostró Daniel Ortega en su primer periodo y más ahora, y lo que está aprendiendo Bukele y Castro, los contrarrevolucionarios son traicioneros, han traicionado a su país porque están traicionando la revolución que bien nace del pueblo. Entonces uno tiene no solo el derecho, sino el deber de criminalizar toda oposición. No hay oposición, digamos, civil, de gente que de otro pensamiento que quiere hacer otras cosas. O eres amigo o enemigo del Estado, porque eres amigo o enemigo de la revolución. Y ese concepto, que era durante tanto tiempo con el anticomunismo y todas las cosas que yo pensé que habían pasado ya a la historia, renacen para justificar lo que estamos viendo ahora, que son las tendencias más antidemocráticas. Si uno ve y analiza un poco la parte de Estados Unidos, el presidente Biden declara la corrupción como una amenaza estratégica. Dice que son una de las dos cosas fundamentales para la estrategia, los intereses de Estados Unidos en la región, es combatir la corrupción. Y uno ve estos, los números que tenemos hasta el 2021, hay más hasta el 2023, pero las proporciones son iguales, ¿no? O sea, casi todos son políticos, los castigados, donde quitan la visa, le ponen en la lista de los corruptos que uno habla públicamente y los designa públicamente, que supuestamente quitándoles la visa y diciendo, sos corrupto, pues va a cambiar el comportamiento de la gente porque tantos quieren ir a Estados Unidos, etc. Pero si uno ve, casi no hay militares castigados en ninguno de los países, y los pocos que han sido nombrados en el proceso Engel son figuras históricas. O sea, casi no hay ningún caso de hoy en día, ni de policía ni de militares. Se han enfocado en el Congreso, en el sector judicial, finanzas, corrupción, etc.
pero el fenómeno de los militares dirigiendo la remilitarización con la complicidad de los gobiernos civiles ha sido completamente ignorado. O sea, para mí es insólito que la corrupción que existe en las Fuerzas Armadas de El Salvador ya ha comprobado que nadie esté nombrado en la lista Engel. O sea, igual en Honduras, anteriormente mucho más en Guatemala. Ahora en Nicaragua ha cambiado un poco porque los militares han sido tan metidos en la economía para evadir sanciones que han sido obligados a poner militares en algunos casos en la lista, pero es notable que es un concepto que no existe ni en combatir la corrupción ni en avanzar los intereses estratégicos de Estados Unidos. Entonces, hablemos a esto y la última vez que estuve con la cúpula en la cárcel en El Salvador, porque yo tenía una relación muy larga y muy rara con algunos de los directores de la ranfla del MS-13, por este muchacho que está atrás con el gorro puesto. Yo hice la primera serie de investigaciones sobre el MS-13 en El Salvador en el año 97, cuando recién habían regresado y nadie sabía nada de quiénes eran, ni cómo nacieron, lo que hacían. Era cosa que no sabíamos. El que está a mi lado ahí con lentes es un fotógrafo durante la guerra que me ayudó a entrar a conocer las maras en primera instancia en el 97. Negociamos para entrar a conocer, bla, bla, bla. Entramos y me dice, bueno, el jefe de clica te va a recibir. Entonces voy a conocer al jefe de clica y me dice, hola Douglas, ¿cómo estás? ¿Cómo así? No me reconoces. No, yo dije, no, pues lamentablemente no sé quién es usted. Yo era de las Fuerzas Especiales del Frente Farabundo Martí en Morazán. Tú visitaste mi campamento, bienvenido. Muchas gracias, yo, excelente, aquí estoy. Y dice, te voy a presentar a mi segundo aquí de la clica, que es un ex capitán de las Fuerzas Especiales del Batallón Atlacat, que eran de los más entrenados de Estados Unidos. Y yo dije, ¿cómo así? Entonces, en ese momento, en la posguerra, yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera vivido el proceso. Me di cuenta que ya la ideología había desaparecido y estos grupos de personas altamente entrenadas, como el jefe de clica y su segundo, habían tomado cierto control de varios de las clicas de estos muchachos que no tenían rumbo, no sabían cómo organizarse ni qué hacer. En ese momento comienza la estructuración mucho más formal del MS-13, bajo, en ciertos casos, gente que salió de la guerra y estaba ya tomando el mando. Este muchacho con gorro es el que me preguntaron que si quería ver cómo hacían para entrar a la clica. Entonces, mi primera experiencia en ver ese proceso de iniciación, donde casi lo matan, etc. A ese muchacho lo agarran poco después de entrar a la Mara y su tarea era matar a la esposa de un miembro del gabinete. Lo hizo. Pasó 15 años en prisión solitario, totalmente aislado. Entonces yo creo que por esa razón me recuerdo un poco, no sé si recuerda quién soy, pero me reconoce y me invita. En ese momento me podía invitarme a muchas cosas para conocer y hablar con la ranfla. Entonces teníamos en ese momento un acceso importante. Entonces, pero uno podía ver en todo ese proceso de orientación de las maras que recibían un endoctrinamiento sobre la ideología de muchas cosas. O sea, en vez de ser una masa de muchachos robando aretes en los buses, se conformaron ya en un grupo mucho más coherente, mucho más estructurado, mucho más orgánicamente disciplinado, lo que se ve hoy en día.
Como decía, el proceso de remilitarización para combatir esos grupos comienza casi del día después del proceso de paz, ¿no? Cristiani es el primero que llama a los militares a tomar ciertas acciones. Pero los que realmente mueven los militares a las calles para combatir las maras son gobiernos del Frente Farabundo Martí, especialmente Funes comienza y después Sánchez Serén amplía. Pero lo que estamos viendo ahora es la culminación con Bukele de la guerra contra las maras y el control territorial que podemos discutir a fondo después con los colegas salvadoreños. Es una farsa esta guerra contra las maras. Control territorial es el pacto entre el gobierno y las maras que estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué ofrece Bukele a cambio de lanzar esta ofensiva contra las maras que no era una ofensiva? Promete, en primer lugar, de duplicar los efectivos de 22,000 a 44,000 de los militares. Y identifica, para propósitos de estrategias internos, que las maras son el nuevo enemigo interno visible, que es una fachada para la represión de todos los grupos de sociedad civil, ¿no? O sea, decir que uno es marero o vinculado con las maras o tiene tatuaje que puede ser ligado en algún momento a alguien que estuviera alguna vez metido con las maras, justifica ya el encarcelamiento masivo que estamos viendo, 85,000 personas sin juicio, a criterio de Cristo Salio y otros grupos en El Salvador. Por lo menos 70,000 no son mareros de los 85,000 detenidos, ¿no? O sea, es absurdo lo que está pasando, pero esto justifica, como vimos con el exalcalde Mason, el asesinato de Mason dentro de la cárcel, todos los fenómenos de represión, asesinato, etcétera, se lleva a cabo dentro del rubro del enemigo interno basado en la fachada de la guerra contra las maras y el enemigo interno. Y la toma de la asamblea de parte de los militares, cuando ellos aceptaron hacer eso en el 2019, era el primer indicador que habíamos ya cruzado un puente importante, que ya un punto de inflexión, que ya había pasado, que ya no iba a ser lo mismo como antes, porque los militares, Merino Monroy aceptó hacerlo y con eso cambió el rumbo del país. En Honduras, el caso de Xiomara Castro y Mel Zelaya, otra vez los más antimilitares abrazan a los militares porque tienen que responder no solo, o sea, Bukele tiene una característica importante, que es que ha mantenido su popularidad a cierto nivel con la población, algo que Castro y Mel Zelaya no tienen en Honduras, ¿no? O sea, han bajado ya dramáticamente su nivel de aceptación. Mientras pase eso, ellos dependen más y más en las alianzas con los narcotraficantes, tratando de negociar y hacer cosas con las maras, dependen más y más de los militares para apoyar. Y vemos el regreso en Honduras claramente de los militares ya en sectores económicos muy importantes, de agricultura, de compra y venta de medicinas, todo lo que en Honduras durante la guerra era las fuerzas militares tenían 2 bancos, tenían cementerios, tenían agricultura, tenían todo, estaban manejando toda la economía que no era de las familias más grandes, más potentes, manejaban los militares. Ahora están regresando a incorporarse en economía netamente civil, que les permite un acceso a corrupción, un acceso a presupuestos no declarados, etcétera, etcétera. Y es la fuerza de represión que se ve contra las comunidades indígenas y los activistas de medio ambiente, todos los sectores más abandonados, el caso de Verte, etcétera, demuestran que hay intereses muy fuertes, muy económicamente muy poderosos que todavía dependen de los militares para su protección, y es un cambio. Si uno analiza los que más están apoyando económicamente al gobierno de Xiomara Castro, son los mismos que apoyaron a Juan Orlando, ¿no? O sea, no pasan nomás la estructura
bajo otros mandos, las mafias tal vez sean un poco distintos, pero es guerra entre mafias, no para limpiar narcotráfico, etcétera. Entonces estamos viviendo un momento, yo diría, de transición muy fuerte en Honduras. En Guatemala estamos viviendo un proceso que no sabemos cómo se va a acabar. Las cofradías y las estructuras paralelas de los militares activos y en retiro eran los más vinculados a los grupos que intentaban frenar la inauguración de Bernardo Arévalo. Esos grupos se ve, aún más que en El Salvador, están muy vinculados a grupos cercanos al círculo íntimo de Trump en Estados Unidos, especialmente por los grupos evangélicos ultraconservadores que tienen relaciones con iglesias ultraconservadores en Estados Unidos, que son parte del círculo íntimo de la ala radical del Partido Republicano. Entonces, tienen acceso directo al Congreso y a grupos religiosos para seguir entorpeciendo cualquier avance que pudiera estar tomando Arévalo. Lograron ese mismo grupo, logró tumbar CICIG y están tratando de repetir la misma historia, entumbar a la administración de Arévalo, cortarlo y poner en otros mecanismos de poder y regresar a tomar lo que ellos ven más en Nicaragua, en Guatemala que en otros países como una cosa casi religiosa. Están en su cruzada religiosa para derrotar el comunismo y los ateos que vienen desde apoyados por Soros y todas esas cosas que dicen. Entonces, no es económico sin duda, pero tiene un componente ideológico religioso que no es tan visible en los otros países. En los tres hay todo, pero esto se ve más notable en Guatemala. Entonces, para concluir, ¿qué estamos diciendo en el informe? Estamos viviendo en este momento. La retirada de las Fuerzas Armadas de la vida política era parte fundamental y tal vez más importante de los acuerdos de paz, que iba a facilitar la transición a una democracia funcional. Y hay que reconocer que en los primeros años parecía estar funcionando bien, ¿no? O sea, parecía no bien, pero había hecho mucho progreso. Y para mí la remilitarización es la amenaza existencial para los frágiles procesos democráticos que ya están casi sepultados, especialmente yo creo que Nicaragua obviamente caso perdido, El Salvador muy cerca, Guatemala rumbo a lo mismo y Guatemala luchando para no caer en en el mismo camino. Esa militarización creciente, represión, asfixiación de las economías, digamos, civiles, normales, de parte de los militares entrando y tomando esos espacios otra vez, los ataques constantes a los medios, a la transparencia, etcétera, es un factor muy importante en la migración, la corrupción y el fracaso o la debilidad, yo diría el fracaso de la sociedad civil, más bien la debilidad, la fragilidad de la sociedad civil, porque ahora son vistos como enemigo interno, justificando lo que pase con ellos. Entonces decimos en el informe, y yo creo que aún más es cierto que estamos ya en un punto de inflexión muy, muy importante. Va a costar mucho recuperar los pocos espacios democráticos que existían, o vamos a ceder e ir a un futuro tan oscuro como el pasado que dio lugar a las guerras civiles. Yo creo que no es exagerar decir que esas son las dos opciones que estamos viendo en este momento. Yo creo, y la discusión que yo he tenido con la gente acá en Estados Unidos, no estamos en un momento donde vale las diferencias entre izquierda, derecha, etc., en entender el proceso. ¿Es autoritarismo o democracia? Esos son los dos ejes. No hay, la de izquierda y derecha es lo más irrelevante en este momento. Hay gente de izquierda muy democrático, como Boric en Chile. Hay gente muy de derecha antidemocrático, como Bolsonaro y Bukele en El Salvador. Entonces yo creo que tenemos que dejar el concepto ideológico de definir los amigos y ver democracia, autoritarismo.
La transparencia está desapareciendo. El regreso del concepto de enemigo interno, para mí es una de las cosas más peligrosas que estamos viviendo. Y lamentablemente la posición de Estados Unidos en este momento es frenar la migración a cualquier costo, que incluye tolerar la reelección ilegal de Bukele y las violaciones masivas de los derechos humanos en El Salvador, una denuncia constante, pero no acciones reales contra el régimen de Ortega. Es lo que estamos viviendo en Honduras, un poco menos, y en el lado positivo tal vez tratar de apoyar a Arévalo un poco en las reformas que él está queriendo llevar a cabo para tratar de salvar algo del proceso democrático que queda ahí. Muchas gracias a Douglas Fara por habernos acompañado esta mañana en otra sesión del ciclo de actualización para periodistas sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica.